Una de las cosas bonitas que nosotros no siempre sabemos valorar o no siempre tenemos como conciencia de ello es la capacidad de la comunicación verbal a través de las palabras. Desde pequeño nos enseñan a hablar, pero es una cosa ya que se vuelve tan costumbre que incluso lo hacemos mecánicamente, pero que no siempre nos damos cuenta que esa comunicación verbal, el poder hablar, tiene un enorme poder. La Sagrada Escritura dice que la palabra tiene poder para construir y para derribar, para bendecir y para maldecir. Y el apóstol San Pablo va a decirnos a nosotros en la carta a los Efesios: no salga de tu boca palabra desedificante, no salga de tu boca palabra que destruya, sino únicamente aquella que sirve para bendecir al pueblo de Dios. Si nosotros tuviéramos conciencia del poder que tiene la palabra y de ese instrumento tan bello que Dios nos ha dado para la comunicación, seguramente nuestro lenguaje y nuestras palabras serían muy distintas y aprenderíamos a desterrar muchas cosas de nuestra vida. Lastimosamente, en nuestro lenguaje vamos metiendo una simbología y vamos metiendo unos términos que al final como que terminan degradando y terminan también empequeñeciendo nuestro propio ser. Yo quisiera que nos pusiéramos a pensar un poco en la relación que nosotros tenemos con la gente que queremos, la más cercana a nosotros. Quiero que empecemos por ahí, con nuestra familia, con el cónyuge, con los hijos, con nuestros padres. ¿Cuál es la manera como nosotros utilizamos nuestras palabras? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestros labios cuando estamos al lado de ellos? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros padres? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros hijos? Entre ustedes, como cónyuges, ¿cómo se dirigen? ¿Qué cosas se dicen? Cuando usted habla a alguien, especialmente de su casa, usted se escucha. ¿Usted escucha lo que dice? ¿Usted permite que su palabra tenga eco, rebote y que vuelva nuevamente a su corazón? Para que usted se dé cuenta exactamente de cuáles son las palabras que salen de su boca. Algunas veces se encuentra uno por ahí cosas como que si usted tuviera que alimentarse con sus propias palabras, ¿se alimentaría, se nutriría o se envenenaría? ¿Sus palabras nutren o envenenan? Póngase a pensar bien en eso. Cuando usted habla a sus hijos, e incluso cuando tiene enojo, que el problema no es tener enojo, usted mide lo que va a decir. Usted tiene conciencia del alcance que una palabra dicha tiene. La palabra es como una flecha lanzada. No se devuelve, no se detiene después de haber salido de nuestros labios. La palabra no se las lleva el viento, no se las lleva el viento. La palabra tiene efecto y la palabra busca siempre cumplir su objetivo. Por eso el Señor también en el Antiguo Testamento dice: así como la lluvia cae sobre la tierra, la empapa, la fecunda y la hace germinar, así es mi palabra, no vuelve a mí vacía, sino que producirá efecto en todos los oyentes. Dios mismo no quiere que cuando Él pronuncie una palabra, su palabra caiga en el vacío, sino que produzca un efecto. Por eso insisto, contrario a lo que mucha gente dice con ese dicho de que las palabras se las lleva el viento, las palabras no se las lleva el viento. La palabra tiene efecto y lo dicho, dicho está. Y usted no podrá nunca recoger lo que ha dicho. Por mucho perdón que pida,
por mucho que se disculpe, por mucho que lo intente, la palabra ya produjo el efecto que tenía que producir. Así la intenté recoger. Eso no se puede recoger. Por eso uno mira cómo en la Sagrada Escritura los patriarcas, los profetas, Jesús, buscan siempre que su palabra produzca efecto en la gente que lo escucha. El instrumento de la palabra, la comunicación verbal, insisto, siempre busca un efecto en el corazón de todos. La evangelización, ¿cómo se hace? A través de la palabra. ¿Cuántas cosas que nosotros hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida han tenido un impacto, han producido un efecto, que a través de una palabra que uno muchas veces escucha de manera oportuna, se convierte en una palabra de salvación? Era justamente esa palabra la que nosotros necesitábamos escuchar en ese momento. Ustedes saben cómo se transmite la herencia de los padres a los hijos en el Antiguo Testamento. Eso no se hace a través de un papel de notaría, como se hace hoy. Entre otras cosas, porque la herencia de los padres a los hijos no era siempre una herencia económica, era una herencia de bendición. La bendición se transmitía de los padres a los hijos. Esa era la herencia que los padres dejaban a sus hijos. La bendición. La bendición es transmisible. Los padres transmiten a los hijos su bendición, así como los padres pueden llegar a transmitir a sus hijos también la maldición, dependiendo mucho de la palabra que pronuncien. ¿Y saben cómo se hacía ese acto de bendición? Ustedes saben de dónde viene la palabra testigo. Viene de testículos. ¿Y saben ustedes cómo se hacía antes los juramentos y cómo se hacía antes la bendición? Los hijos ponían la mano en la entrepierna del papá y el papá pronunciaba la bendición sobre sus hijos. Así era como se hacía eso. La transmisión de la bendición, de ahí viene la palabra testigo, de testículos. El varón consideraba que la fuerza de su palabra, que la seguridad de su palabra y que la firmeza de su palabra provenía de sus testículos. Como quien dice, aquí te está hablando es un varón y mi palabra la hago respetar. Y hoy aparece una bendición que Jacob hace sobre sus hijos. Y las cosas que le dice a ellos, cómo transmite Jacob la bendición a sus hijos. Y dice la Sagrada Escritura que en aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, agrúpense y escúchenme, hijos de Jacob, oigan a su padre. Y empieza a pronunciar palabras sobre sus hijos, que posteriormente cada una de ellas se cumplió, porque era la palabra dada de un padre sobre su prole, sobre sus hijos. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Judá es un león agazapado. No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas. De entre sus rodillas. Generalmente el bastón de mando no va en la mano, entre las rodillas, por la misma simbología de los testículos entre las piernas. Es que es interesante la forma como los judíos estas cosas las conciben. Los varones de hoy se ponen la mano en la entrepierna
para pretender o para presumir ser machos. Los judíos se ponen la mano en la entrepierna no para presumir ser machos, que se acuestan con cuanta mujer. No, señor. Los judíos se ponían la mano entre la entrepierna en la familia para transmitir la bendición y para decir, esta bendición se hace eficaz por la palabra de un papá sobre un hijo. Era un símbolo bien bonito, bien interesante, que entre nosotros ha perdido todo su significado. Por eso es siempre bueno revisar nuestro lenguaje. ¿Cuáles son las cosas que nosotros decimos a nuestros hijos? Usted no puede, en medio de la rabia, soltar una sarta de vulgaridades y de gritar y de decir lo que se le venga a la cabeza solo porque tiene rabia. Usted no puede ser tan impulsivo, tan primario, que usted crea que uno puede andar soltando sin filtro alguno todas las cosas que uno se le vienen a la cabeza y que la suelta uno como un torrente de maldición, como un torrente de vulgaridad. Hay gente que cree que es muy chistoso ser vulgar y hay gente que no es capaz de hacer chiste si no suelta 50 vulgaridades en 60 palabras. Y tienen que ser vulgares para hacer reír. Y creen que el asunto es así. Y creen que no hay problema por eso. Porque hemos vuelto eso tan normal, tan común, que ya para nosotros la palabra no significa nada. Por eso la gente hace promesas que no cumple. La gente hace juramentos que son perjurio, porque son juramentos mentirosos. Por eso la gente dice sí cuando es no. Porque para las personas la palabra hoy no tiene ningún significado. Por eso hay papás que les prometen a sus hijos ciertas cosas y no se las cumplen. Usted tiene que entender que ese instrumento de comunicación es un instrumento de poder. Y cojan ustedes el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta cómo todos los patriarcas, Abraham bendice a su hijo Isaac, Isaac bendice a Esaú y a Jacob, Jacob bendice a sus hijos. Aquí aparece solamente la bendición de Judá, pero sobre cada uno de ellos va pronunciando una bendición y una palabra. Y todos transmiten la bendición. Hermanos, vean, la bendición es transmisible. Y usted tiene que ponerse a pensar si es un canal de bendición. Porque a nosotros los curas nos piden la bendición. Y siempre aspiran que uno como que le raye la cara y haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que eso basta. El cura me bendijo, o me bendijo la medalla, o me bendijo el crucifijo. Y usted bendice. Su palabra bendice. Usted, papá, que es el sacerdote de su casa, usted bendice. ¿Qué sale de sus labios? Espero que no sea grito y vulgaridad. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Porque pareciera que la única bendición en la que ustedes creen es la bendición del cura, pero no creen en la bendición del patriarca, no creen en la bendición del papá, no creen en la bendición de la mamá. Y creen que el papá y la mamá sí pueden soltar cualquier palabrería. Así que revisen muy bien eso. Porque su casa será casa de bendición
si usted es un canal de bendición. Si no, no. Y usted podrá tener en su casa todos los altares que quiera, a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo, y prenderle vela día y noche, pero si usted no es el canal de bendición, usted como persona, su casa nunca será bendecida. Así tenga cuanto altar. Y puede tener a todos los santos del cielo montados en el altar, pero no llega la bendición a su casa si usted no es la persona que es canal de bendición, porque la bendición de Dios no llega a través de las paredes, sino a través de las personas. Así que vigile muy bien lo que usted dice. Que no salga de tus labios palabra desedificante, dice el apóstol San Pablo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.